Cordial saludo. En el video de hoy vamos a hablar sobre la creación de las tablas en Access. Cuando nosotros creamos una base de datos en blanco, al ingresar a ella podemos observar que en nuestra zona de trabajo no nos aparece nada. Está totalmente desocupada. Lo mismo en la zona izquierda, en la zona de las ayudas, donde nos muestra las creaciones que hemos hecho. También recordemos que una base de datos está conformada por las tablas, las consultas, los formularios, los informes y las macros. Para poder empezar a trabajar en una base de datos relacional como lo es Access, lo primero que nosotros debemos crear es una tabla. ¿Pero qué es una tabla? Una tabla es el elemento principal de la base de datos, ya que allí se registra la información que se quiere gestionar, o sea, la información con la que se va a trabajar. Recordemos que en Excel las tablas están formadas por filas y por columnas. Igualmente, para almacenar la información dentro de las tablas de Access se hace el uso de las filas y las columnas. También podemos decir que las tablas son el objeto fundamental de una base de datos porque en ellas es donde se conserva toda la información, donde vamos a guardar realmente todos los datos, ya sean de usuarios físicos, de usuarios lógicos, de tipos de datos numéricos, de texto, de enlaces web, etc. En la siguiente imagen podemos observar el diseño de una tabla, cómo está formada. Entonces, recordemos que la asemejábamos con las tablas de Excel. En la base de datos encontramos las filas que se llaman registros, son las del número 1. En el número 2 encontramos los campos o el titular de la columna. Los registros siempre deben ir relacionados con el tipo de campo o con el nombre del campo. Por ejemplo, si estamos haciendo una base de datos, una tabla para clientes y dice primer nombre, por lógica vamos a colocar el nombre de un cliente, no iremos a colocar un número telefónico o un número de cédula. Y en el número 3 encontramos los tipos de datos que nosotros podemos ingresar en esa base, en esa tabla, perdón. Los tipos de datos pueden ser textos, números, fechas, hipervínculos, entre otros. A continuación, vamos a mirar qué formas tenemos para crear las tablas. Entonces, si nos ubicamos en la cinta de opciones, aquí en la pestaña crear vamos a encontrar que tenemos tres formas para crear las tablas. Una, vamos a mirarla de una vez, que es la creación de la tabla. Al darle clic, Access inmediatamente nos muestra el esquema de la tabla y nosotros solamente vamos a colocar una información referente al tipo de campo que vamos a utilizar y él nos va a identificar qué tipo de datos le va a colocar. Seguimos aquí colocando nuestra tabla, donde los campos son nombre, apellido y teléfono. Esta es una forma automática para crear las tablas. Vamos a mirar la siguiente opción, que es diseño de tabla. Con esta opción es que nosotros vamos a trabajar y a desarrollar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque por medio del diseño de la tabla nosotros podemos definir realmente qué tipo de dato es el que vamos a utilizar y podemos cambiarle las propiedades a esos tipos de datos. Entonces cerramos aquí este ejemplo que hicimos, le damos, me pregunta que si deseo guardar, en este caso le doy no y vamos con la siguiente opción, que es el diseño de tabla.
con esta opción es que nosotros vamos a realizar nuestros trabajos. Entonces, ¿qué encuentro acá? Encuentro el nombre del campo. Recordemos, el nombre del campo es el que nos va a aparecer en la parte superior de la tabla y en forma de columna. Siempre que vamos a crear una tabla, empezamos con una identificación o ID. En este caso, colocamos ID y le vamos a dejar aquí como tipo de dato texto. El ID es el que va siempre a llevar la llave primaria y es el que me va a poder relacionarme con otras tablas. Entonces, a diferencia de la opción de crear tabla de forma automática por el sistema, aquí encontramos que nosotros podemos definir el tipo de dato que le vamos a colocar. ¿Qué tipo de datos podemos utilizar para un campo? Entonces, si desplegamos esta columna, encontramos que tenemos texto, tenemos memo, tenemos número. A medida que nosotros vamos cambiando aquí el tipo de dato, podemos observar en la parte inferior, en las propiedades del campo, que él también va cambiando. ¿Se dan cuenta? Aquí nos cambia cuando escojo el tipo de dato, porque las propiedades son diferentes. Y si también observan, al frente me da una definición corta de qué es lo que estamos utilizando. Vamos a crear una tablita sencilla aquí a medida de ejemplo, que me va a mostrar los datos del estudiante. ¿Cuáles son? Entonces, el nombre, vamos a mirar qué tipo de dato le vamos a colocar. Entonces acá le vamos a colocar un tipo de texto, tamaño del campo, le vamos a cambiar aquí a 40 porque no creo que vaya a haber un nombre que tenga más de 40 caracteres. Vamos a colocarle el apellido. También texto lo vamos a colocar aquí con 30. Entonces aquí coloquémosle para que nos quede más claro, apellido paterno, texto 30, apellido materno, texto, vamos a dejar también de 30. Observemos las propiedades que estamos cambiando. Vamos a colocarle fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, entonces aquí ya no va a ser texto lo que vamos a utilizar, sino que vamos a colocar un tipo de dato llamado fecha y hora. Aquí encontramos los formatos para la fecha y hora. Aquí podemos escoger cualquiera de estas, forma corta, forma mediana, forma fecha general, si quiere especificar el día, pero en letras, no en números. Entonces vamos a dejarla en la fecha corta, día, mes, año. La fecha de nacimiento y vamos a colocar la dirección. Para la dirección utilizamos el tipo de dato texto. ¿Por qué? Porque en algunas direcciones van letras, van palabras, no son solamente números, entonces no podemos dejar solamente la opción de número. Aquí en el tamaño del campo vamos a colocarlo como 50 y vamos a colocar el año en que nació, año de nacimiento. Este tipo de dato sí lo podemos dejar como número y lo podemos dejar aquí como entero largo. Después de haber creado la tabla, para mirar los cambios que se han hecho, le damos acá cerrar, le colocamos el nombre de la tabla y vamos a colocarle como nombre de la tabla datos estudiantes. Le damos a aceptar
Me pregunta que no tenemos una clave primaria, que si la queremos definir, y le vamos a dar que sí, y él inmediatamente me asigna la clave primaria. Vamos a mirar cómo nos quedó nuestra tabla y vamos a colocar datos para observar si hay algún error al colocar la información. Entonces, el ID o la identificación era autonumérica, él mismo nos coloca ese número. Entonces vamos a colocar aquí nombre Carlos, vamos a llenar un registro. Recordemos que los registros se llenan de forma horizontal. Carlos Poveda, el apellido paterno, el apellido materno vamos a colocarle Mejía, fecha de nacimiento, dijimos que le íbamos a colocar en una fecha corta, día, mes, año, entonces colocamos 13, el slash, luego el mes y de último el año. La dirección, entonces vamos a colocarle aquí que vive en la carrera 9ª, número 1845. Pasamos al año de nacimiento, entonces vamos a colocarle año de nacimiento. Entonces vamos a colocar 1995. Recordemos que nosotros para la fecha de nacimiento habíamos definido que era un número, ¿cierto? Como escribimos textos, él inmediatamente me muestra un error y me da las opciones. Aquí en una de las opciones es especificar un valor nuevo. Entonces vamos a escribir 1995, le damos enter y me pasó a un nuevo registro. Entonces observemos que él automáticamente me va numerando aquí la ID, o sea, la clave primaria que me va a permitir relacionar con las otras tablas. Si necesito hacer algún cambio a la tabla o a los tipos de datos, simplemente vengo aquí a inicio y le doy vista diseño. Acá hago los cambios que necesite. Por ejemplo, vamos a agregarle aquí otro campo a nuestra tabla de estudiantes que diga número telefónico. Número telefónico. El tipo de dato, pues lógicamente debe ser número. Y si es para un celular, tenemos que colocarle un número no entero largo, porque entero largo es muy corto, son hasta 9 dígitos, entonces lo vamos a colocar doble. Y miremos los cambios realizados. ¿Cómo lo hago? Puede ser por esta opción, cerrar aquí la tabla y luego abrirla, o si no, venir aquí en la parte izquierda de archivo y volver a vista de hoja de datos. Me dice que debo guardar los datos, entonces le doy sí y inmediatamente me la abrió. Entonces el número telefónico vamos a colocar, recordemos que los celulares son de 10 dígitos. Listo. Si lo hubiera dejado largo, al escribir los 10 dígitos me hubiera mostrado un error. Bueno, el resumen de la clase entonces es formas de crear las tablas. Tenemos 3 formas para crear las tablas. La primera es tabla, que el computador me la graba automáticamente. Diseño de tabla, que es la opción con la que estamos trabajando. Y SharePoint, que es compartir tablas con otros usuarios. Trabajamos con los tipos de datos que nosotros le podemos asignar a cada uno de los campos. Hablamos de que una tabla está formada por campos, que son los nombres de las columnas, y registros, que es la información que se coloca de forma horizontal. Muchas gracias por su tiempo, por su acompañamiento.